disfrazado en el traje típico. Así se visten de Veracruz para abajo del diario o para las actividades. Así que no es típico, pero al mismo tiempo no es un traje diferente. Ahora tenemos 32 estados en la República Mexicana y no hay 32 tipos de vestuario o de traje regional típico. En algunos estados, solamente en algunos estados, hay más de 30, 40 o 50 diferentes formas, ¿no?, de vestir. Y bueno, qué gozo que hoy podamos estar celebrando este día como la independencia de México. Bueno, será mañana en la noche. Sin embargo, hay una libertad más grande, que es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy yo quiero hablar acerca del Salmo 63. ¿Qué es lo que el alma necesita? ¿Qué es lo que la persona realmente necesita? Y vamos a ir al verso 1 del Salmo 63. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Quiero que lea conmigo este pasaje y piense en una oración o en un canto que usted mismo le pueda dar al Señor. Una oración cuando usted está necesitado y pasando por los momentos más difíciles. ¿Realmente se acerca a Dios con esta necesidad? Lea conmigo el verso 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y poder meditar en ella, porque tú nos enseñas, nos redarguyes, porque tú traes convicción a nuestro corazón, pero también, Señor, te conocemos cada momento más y aún revela, Señor, lo que nosotros somos y lo que necesitamos. Así que en este tiempo donde abrimos tu palabra, pedimos, Señor, que añadas unción a ella y que nos des oídos y un corazón presto para oír, para entender y para vivir esa palabra. En el nombre de Jesús, amén. El trasfondo de este capítulo del Salmo 63, podemos preguntarnos dónde se encuentra David para poder escribir estas palabras en una oración. Y de hecho el mismo título ubica dónde se encuentra David. Dice cuando estaba en el desierto de Judá. Y nos da algunas citas donde posiblemente puede ser este momento, en 2 Samuel capítulo 15. Pero sobre todo tenemos que entender que en ese desierto, posiblemente seguido por Absalón, por su hijo, y está contrastando los momentos de victoria que había tenido previamente ante los ejércitos enemigos, ante un Goliat, todas las victorias que había tenido aún después de Goliat, cuando el pueblo le honraba y decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y cómo él había tenido dependencia de Dios, con un momento que después de haber pecado David, y ya vimos eso en el Salmo 51 también, después de haber pecado, 12 años después más o menos, viene todo este desenlace y esta situación en la que se encuentra David, perseguido por su propio hijo. Le ha quitado el reino, aún es apedreado, insultado en el camino, y su general le dice: déjame matar a este perro que te está insultando. Pero él dice: no, si Dios lo permitió, es por algo. Pero había sido consecuencia del pecado de David. Pero aún en esta situación, ahora va huyendo con su familia, con los más cercanos, está siendo apedreado, insultado, perseguido porque lo pueden matar, y además está en el desierto. ¿Cómo se encontraría? Y no es la única vez que había estado en el desierto. Cuando estuvo con sus ovejas, cuando fue pastor de ovejas, también había estado en el desierto y había experimentado el sol, la sequedad, la necesidad de alimento, pero sobre todo de agua. Y aquí nos va a mostrar la actitud del salmista, a la vez sintiéndose de esta manera y al mismo tiempo contrastando con la confianza ferviente que tiene en Dios y el deseo en ese momento, más que de agua, de la presencia de Dios. Es un deseo mayor que el alimento, mayor que la necesidad física, es la necesidad del alma. En esa tierra seca y árida, donde no hay fruto, donde no tiene dónde esconderse del sol, de la inclemencia,
El salmista busca al Señor y no ve a un Dios distante, sino como a un Dios que es amigo y con el cual puede estar cercano. Tiene confianza y se acerca. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Tiene confianza que al clamar al Señor, Él escucha y anhela más tener comunión con ese amigo, con ese Dios, que todo lo que puede necesitar para su vida, para sostenerse. No es alguien extraño a Dios, sino es alguien cercano. Yo quisiera que nosotros al iniciar en este momento pensemos cuántas veces hemos orado de esta manera al Señor y consideramos al Señor de esta manera. Cuando más necesitados estamos, ¿a quién vamos? Hacemos estrategias, negocios, hacemos muchas cosas y nos olvidamos que al primero que tenemos que acudir es a Dios. Veamos dónde se encuentra David o en qué situación está, lo que el mismo Salmo nos va a decir, cómo se encuentra, dónde está y por qué le está buscando. Empezando en el verso 1 de nuevo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Está su necesidad tan fuerte que en qué momento busca a Dios? En las primeras horas de la mañana, cuando no sale el sol. Tal vez el sueño no le ha ganado, está tan preocupado que dice: voy a buscar al Señor, voy a buscarle. Sigue diciendo el verso 1: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Sí está en el desierto, pero lo que está hablando aquí es: mi carne y mi alma están en ese sequedal. Me siento alejado, me siento desprovisto. Y más de una ocasión creo que nosotros nos hemos sentido de esa manera. David pasaba entonces por persecución, pero no pierde la oportunidad de buscar a ese amigo, de buscar a Dios, de tener comunión con Él, no únicamente en los momentos de paz y de prosperidad, sino en los momentos más complicados, en los momentos de crisis, donde se siente más débil, donde puede estar en peligro su vida, donde deja aún la necesidad de su propio ser para buscar la presencia de Dios, o sea, el alimento o el descanso, el sueño o el agua. Dice en el verso 1 que acabamos de leer: de madrugada te buscaré, donde no haya nada que me distraiga. Pero en el verso 6 dice no solo de madrugada, en el verso 6 dice: aún en las vigilias de la noche, en mi lecho, cuando estoy en mi cama o cuando me voy a dormir, en las vigilias de la noche, estoy pensando en ti, estoy entendiendo lo que tú estás obrando en mí. Dice el verso 6: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Te busco en la mañana y te busco en la noche. ¿En qué momento buscaría el salmista David a Dios? En el Salmo 1 nos empieza diciendo también, hablando acerca de ese hombre bienaventurado: el que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. Pensaba en la ley de Dios, pensaba en el propósito de Dios, y también cuando tiene necesidad busca a Dios en las vigilias de la noche y también en la madrugada está buscando al Señor. Donde está, dice el mismo verso, donde está desierto, donde no hay agua, donde pasa hambre y frío. No sé si usted ha estado en el bosque o en el desierto, pero el desierto puede ser más frío en las madrugadas, frío y el aire, y ya no se escucha los lobos y la musiquita. No, eso es en las películas, ¿verdad? Pero puedes sentir el frío que cala los huesos y puedes sentir también el temor de la noche. Pero ahí es donde David busca a Dios. Pero aún más que su seguridad, él está pensando en la necesidad que tiene en el alma. En el verso 2, ¿qué es lo que lo anima a buscar a Dios aún en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad, en el desierto? Dice, o nos va a hablar acerca del verso 2, cómo él había tenido un acercamiento a Dios, había tenido una comunión con Dios antes de estar en esa situación, y por eso él en todo momento busca al Señor. Él había estado en comunión en el santuario. Cuando había tenido la oportunidad buscaba a Dios, como nosotros, ¿verdad? Buscamos a Dios en cada oportunidad que tenemos, aunque sea miércoles o viernes, también buscamos al Señor. O lunes. O antes de ir al trabajo, primero buscamos la palabra de Dios y oramos. ¿Así es, hermanos?
o ay de mí. Ay de nosotros, porque a veces nos olvidamos y lo último es buscar al Señor. Estamos tan apurados de nuestra necesidad, tan apurados en ocasiones del desayuno, de llegar a tiempo al trabajo, que nos olvidamos de tener una comunión con el Señor. En estos momentos donde él había estado en el santuario del Señor, Dios le había hecho sentir su gloria y su presencia. Y entonces ahora que no puede ir al santuario de Dios, está tan intranquilo en el desierto que dice: yo necesito buscar esa presencia de Dios. Y ahí es donde puede expresar estas palabras. Su necesidad no solamente es una palabra o un poema, algo poético, sino es una necesidad de lo profundo de su corazón. Dice el verso 2 de la siguiente manera: para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Te busco de mañana para sentir de nuevo esa presencia y experimentar tu gloria. ¿Cuántos han querido hacer eso? Venimos y alabamos a Dios y cantamos: ¿dónde está tu Dios? Y levantamos nuestras manos: tú eres santo, santo, santo. Pero cuando estamos en la casa y tenemos necesidad, o en el trabajo, podemos tomarnos un tiempo para buscar al Señor. Inclusive en el escritorio, tal vez estamos pasando por dificultades. Tal vez no nos pongamos a cantar y a levantar las manos ahí, pero si es en nuestra oficina, bien lo podemos hacer. Pero tal vez podemos cerrar nuestros ojos y orar al Señor: Señor, ayúdame a honrarte, ayúdame a vivir como un hijo, como una hija que te honra, que te alaba. Es la necesidad entonces de ese momento de sequedad, con el contraste que había tenido en la comunión, en el santuario con Dios, en ese lugar donde había estado en la presencia de Dios. Anhelaba en todo momento estar en la presencia de Dios. ¿Y eso qué es lo que revela en el salmista? La prioridad en su vida. No es salvar su vida de la persecución, llenarse de alimento o de agua o estar en comodidad. La prioridad del salmista es la comunión y la presencia de Dios. No sé si eso es lo que nosotros tenemos en nuestra vida como prioridad. Pero antes que cualquier cosa, nuestra prioridad debe ser nuestra comunión con Dios. Isaías también nos va a decir en el capítulo 26, verso 9, cómo anhela o cómo debiera también el pueblo anhelar la presencia de Dios. Dice de la siguiente manera en el verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, en tanto que tenga vida, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Señor, aún mi alma te anhela en la noche, y aún sabiendo que hay juicio, que hay justicia y juicio al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer? Buscarte de madrugada. ¿Cuántos tomamos ese tiempo en la noche, en la mañana, para buscar a Dios? Sé que tenemos muchas actividades, pero ¿cuántos nos tomamos ese tiempo para meditar en la palabra de Dios? Es importante. Diariamente comes 3 veces al día, o cuando andamos apurados hasta 2 veces, y algunos que menos apurados hasta 5 veces, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos el cuidado de nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón con la presencia y la comunión con Dios? La experiencia de David al pasar por momentos donde estaba en el desierto, tal vez con las ovejas, de buscar dónde cubrirse bajo el sol intenso, donde produce sed, donde no sé si le ha pasado, pero hasta se pega, ¿no?, la lengua por la sed. Eso mismo dice: así es mi necesidad del Señor. No es que yo no le conozca, no es que no le busque, pero cada día mi alma, mi carne, te anhela de esa manera. Yo quisiera que cuando usted viene al Señor, venga de esta manera, buscando al Señor. Y hay momentos que esa tierra en el desierto, porque no todo es arena, pero hay partes de piedra y tierra, van formando laderas, sobre todo en Israel. ¿Usted ha estado ahí en Israel? No, yo tampoco, pero he visto los reportajes. No crea que he podido ir. Y hay
¿cómo se llaman? Precipicios. Tal vez no son tan grandes como aquí en México, pero estamos hablando de 200 a 400, 500 metros. Y bueno, se forman depresiones y grandes zanjas, por donde cuando llueve, por allí va a correr el agua. Pero ese desierto anhela o desea que caiga agua, que caiga lluvia, porque no produce mucho. Déjame decirle que aún el desierto produce, tal vez poco, y va a haber mucha vida, pero no es como nosotros vemos aquí en México, los bosques. Aún nuestro propio desierto es diferente. Y hermanos, ¿cómo se sentirá esa tierra? Y dice David, yo así me siento, porque necesito de Dios. Se han hecho grietas en mi alma. Verso 7. La experiencia de David entonces, al buscar en ese desierto una sombra o un lugar donde refugiarse o el agua, dice en el verso 7, porque has sido mi socorro. ¿Recuerda dónde estaba? En tierra seca y árida, pero tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Allá en Chiapas, en Quintana Roo, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, hace unos solazos en ciertos lugares, pero que hasta, le decía, hasta los piojitos buscan donde, y si ya tenemos menos cabello, ya no hayan donde esconderse. Pero se ve así el calor, y no es desierto. Bueno, pero allá sí es allá es más desértico. Pero usted ve un árbol y ¿qué hace? Bajo ese árbol siente que refresca algo, porque le está cubriendo el sol. Mi alma está así, dice David, que yo quiero cobijarme bajo tus alas, bajo tu sombra. ¿Cómo es la presencia de Dios en el alma, en el corazón de la persona que le anhela? Mucha gente ni siquiera tiene noción de que necesita de Dios y se muere y está sufriendo y sigue caminando a veces en el desierto, no enterándose de que Dios puede ser su socorro, y se está perdiendo porque no sabe que en Dios hay vida, que Él puede refrescar su sed. Están a veces perdidos en las adicciones, en la destrucción, en su vida, en su familia, en todo, pero no buscan el solaz que hay bajo la sombra del Señor. Cuando llegamos al Señor, y yo creo que muchos hemos experimentado esto, ¿qué pasa en nuestra vida? Decimos o nos cuestionamos, ¿cómo pude haber vivido así tanto tiempo? ¿Perdón? Llegué a un vivero, a un oasis. Qué hermoso es poder conocer al Señor. No necesito todas esas cosas que según yo pensaba que necesitaba para ser feliz. El solo hecho de despertarme hoy y alabar a Dios es un gozo. Déjeme contarle algo que pasa en Israel, y yo estuve viendo varios reportajes para enterarme de eso. Cuando llueve en el desierto después de un año, bueno, todo está seco, ¿no? Y se han hecho zanjas. Pero la lluvia, por ejemplo, va a caer en Jerusalén, que está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y entonces llueve, y después de 20, 30 minutos, toda esa lluvia tal vez riega Jerusalén y empieza a correr, si siguió lloviendo, hacia abajo. Y entonces va bajando por los ríos que están secos, por las depresiones. Una tierra que durante un año no le ha caído agua. De hecho, no va a llover ahí. Pero lo que llovió en Jerusalén, y eso es muy significativo, en Sión, en ese lugar desértico, pero allí Dios envía bendición y vida eterna. Hace caer su lluvia temprana y tardía, dice la palabra de Dios. Entonces empiezan a bajar como hilos de agua, o sea, pequeños arroyos de agua, muy pequeños, no son como los arroyos que vemos aquí, son muy pequeños. Y todos se empiezan a juntar en esas depresiones y se convierte en un arroyo más grande, hasta que después es un torrente. Tal vez no es como el Grijalva, el Papaloapan, yo creo que no. Pero es un río que empieza a correr y empieza a regar la tierra que está
seca. Por un año no ha recibido agua y va bajando hasta el mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del mar, o sea, baja 1200 metros. Y entonces toda esa agua que llovió allá empieza a descender y a regar esos lugares. Y aquellas plantas o tal vez semillas que quedaron ahí por un año empiezan a dar fruto. Y eso da vida para aquellos animales que están en medio de ese lugar. Y esa agua se filtra al subsuelo y se mantiene ahí. Y empieza tal vez a correr por abajo. ¿Cómo será el alma del hombre que durante mucho tiempo no ha conocido la lluvia, el agua, la fuente de vida que hay en el Señor? Jesús dijo: el que tenga sed, venga y beba de mí gratuitamente, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Israel en el desierto pasó por la sed cuando salieron de Egipto, y ellos querían volverse a Egipto por la necesidad que tenían. Había una necesidad de agua. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama o clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aún los burros, cuando es tiempo de sequedad, dice que aún los burros, y la Biblia nos narra cómo aún esos animales, como si fuesen otros animales o chacales, dice que se subían a lugares y trataban de extender su cara y oler para ver si había algo de humedad en esa sequedad. Pero Dios había enviado sequía a la tierra de Israel como juicio. Pero imagínese ese animal necesitando, el ciervo en el desierto buscando esa lluvia, así, o esa agua para beber. Y así había pasado Israel, había sido probado. Deuteronomio 8, no lo voy a leer, pero Deuteronomio 8, puede leer todo Deuteronomio 8, pero en el verso 3 va a decir que el Señor hizo pasar a Israel por un desierto donde había escorpiones y donde había literalmente, dice, fuego o llamas, para saber qué había en tu corazón, si habías o no de guardar los mandamientos de Dios. Y este momento en que el salmista está pasando por una aflicción, ¿qué está mostrando o revelando en el corazón del salmista? ¿Qué es su prioridad? Si verdaderamente ama a Dios o no. En ocasiones decimos: es que me salió mi carácter, me salió lo que estaba escondido. No, hermanos, cuando viene la prueba o la dificultad, sale nuestro verdadero yo. Por eso cuando los políticos de un partido, de otro y de otro, no voy a hablar de política, de ningún partido, pero cuando promueven, hablan y dicen: va a haber justicia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y cuando llegan al poder dicen: es que el dinero lo corrompió, es que la situación lo corrompió. Es que esa situación, el desierto, el fuego, hizo sacar o hizo relucir su verdadero yo, lo que hay en su corazón. Jesús es tentado también en el desierto. Y a diferencia del pueblo que renegó de Dios, Jesús, ¿qué dijo en el desierto cuando era tentado por el diablo? Di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre Jesús después de 40 días? Pero su necesidad no estaba en lo físico, sino en honrar a Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Mateo 4:4. Y recuerda precisamente Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el anhelo de Jesús era la comunión con Dios. El anhelo de David es esa comunión con Dios. Ahora, la experiencia de esa comunión con Dios, o lo que ha experimentado David, lleva a alabar a Dios aún en los momentos más difíciles. ¿Se acuerdan el verso 2 que leímos hace un momento? Dice: para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, así en este momento de dificultad quiero ver tu gloria, quiero sentir tu presencia, quiero tener frescura. Ay, así como anhela el siervo sentir lo fresco, así quiero sentir tu presencia. En Nueva Traducción Viviente, el mismo verso 2 dice: te he visto en tu santuario
y he contemplado tu poder y tu gloria. Por eso ahora que estoy en tierra seca y árida, quiero contemplar tu gloria. Hermano, cuando vengamos aquí, vengamos con la disposición de sentir la presencia de Dios. ¿Dónde había estado David en el santuario? O sea, en un culto público donde todos estaban, se gozaba. Yo quiero sentir ese mismo gozo. ¿Se acuerda cómo llevó el arca a David? Entre danzas y júbilo del pueblo. Y aún su esposa Mical, ¿qué le dijo? Este se ha mostrado como cualquiera, como un cualquiera. Y David dijo: por causa del Señor, yo me haré más vil o me humillaré más, si es por causa de Dios. Esta experiencia personal en el santuario de Dios le impulsa a buscarle en esos momentos. Nuevamente, quiero estar en tu presencia, aun cuando haya crisis. La comunión que David había tenido no se rompió porque no está en el santuario, no se detuvo porque está siendo perseguido. No, él sigue anhelando la presencia de Dios, como sed. Disfruta la misericordia de Dios. Mira el verso 3 lo que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Se acuerdan de este canto, hermanos? Los que son de mi edad para arriba. Sí, ¿verdad? Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré mis manos, etcétera, etcétera. En tu nombre, Señor. ¿Cómo lo cantamos y decimos qué coro, qué bonito cantarlo? Pero ¿en qué situación estaba David cuando cantaba esto o cuando escribió este salmo? Estaba sintiéndose como en tierra seca y árida, en persecución. No es que estuviera disfrutando, pero en ese momento él escribe: si nosotros entendiéramos cuando cantamos esto, cuando estamos enfermos, cuando estamos llorando, cuando pasamos por prueba, cuando tuvimos un quebranto, cuando rompimos con alguien, cuando se murió un ser querido, cuando quedamos sin trabajo, cuando no se hizo el plan que nosotros teníamos, podemos cantar: tu misericordia es mejor que la vida, o no. Como que no, ¿verdad? Yo quería que se realizara ese trabajo y mira, Señor. Y así en tu nombre mis manos alzaré. No, lo que hacemos es derramar nuestras lágrimas y: ay, Señor, ¿por qué no me contestaste? Se da cuenta de la fe y es una alabanza pública que está dando David. De hecho, lo escribió para que después lo cantaran. Canten esto cuando se sientan como yo, en momentos de sequedad. ¿Podríamos hacer esto, hermanos? Dice el verso 5: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Me siento saciado y yo te quiero alabar. Pero ¿dónde estaba? En lo físico. Perseguido, en el desierto, con temor, en peligro de muerte él y su familia. Pero dice: yo me sacio, siento mi alma llena de ti, y entonces mi boca se llena de alabanza. Salmo 126 habla de esto también, ¿no? Déjeme ver cómo dice el Salmo 26. Me acordé ahorita, pero sí debe ser el Salmo 126. No le vaya a estar diciendo otra cosa. Salmo 126. Sí, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. ¿Cuándo? Cuando Jehová haga volver nuestra cautividad. ¿Cómo estaban entonces ellos? Cautivos, exactamente. Estaban cautivos y sufriendo, pero ellos anhelaban la presencia de Dios. Y dice: Dios va a darnos libertad. Salmo 137
Ah, ¿Alguien ha oído la canción By the Rivers of Babylon? Dice, ay, qué pagano el pastor que está cantando. Where we sat down. Bueno, es todo lo que me sé. Ay, dice, ay, pero ¿sabe qué? Ese es un salmo. Salmo 137. No sé por qué lo sacó ese grupo. ¿Y sabe qué estaba pasando en este momento? Israel había sido llevado por el desierto, pero ahora hacia el cautiverio a Babilonia, y allá estaban exiliados. Y ahí donde están exiliados los llevaron a un río, junto a un río, y ellos dicen que traían sus arpas y las colgaban en los árboles, y la gente que los llevó decían, cántenos, no sé si en son de broma o les gustaban los cantos, ¿no? Las canciones, cántenos las canciones de Jerusalén. Y entonces ahí es cuando ellos escriben esto. Yo creo que no cantaron By the Rivers of, no cantaron de esa manera. Pero cuando yo leí este salmo y después escuché esa canción, aún oyéndola con ese ritmo, ¿sabe qué pasó con esa canción? Me hizo llorar. ¿Sí, verdad? Ahora escúchela. Cuando vaya a su casa diga, ay, el pastor me está enviando a escuchar una canción pagana. No, es un grupo pagano, pero cantan un salmo. Pero cuando usted entiende lo que pasó, dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, el lugar donde fueron expulsados. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y entonces viene la respuesta de ellos. En el camino fueron más de 1000 kilómetros caminando en el desierto. Después de 2 años de cautiverio y sin alimento, muchos murieron en Jerusalén, muchos murieron en el camino, sus familias, sus hijos murieron, dejaron sus casas y ahí están ellos en el desierto, en Babilonia, junto a ese río. Y ahora ellos están escribiendo esto. ¿Cuál sería el corazón de estos hombres? En sequedad, ¿no? Dice el verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Cómo estaba el corazón de este pueblo? ¿Cómo estaría el corazón de David en ese momento? Cuando está escribiendo este salmo. Y él dice, en tu nombre mis manos alzaré. Porque tu misericordia es mejor que aún la vida. Mis labios te van a alabar. Dice el verso 5 del Salmo 63 que estamos meditando en Nueva Traducción Viviente. Tú satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. ¿El Señor satisface nuestra vida así? Yo oraría y desearía que así el Señor llene nuestro corazón. El deseo entonces de todo el ser de David es la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Está pasando por un momento bien complicado, pero él anhela la presencia de Dios, así como te disfruté, como si hoy estuviese en el momento más alegre, cantando y levantando mis manos. En tu nombre mis manos alzaré, aunque mi alma te anhele. Dice el Salmo 16, verso 9, como el salmista anhelaba en otros momentos la presencia de Dios. 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Solamente su corazón, solamente su alma. Continúa diciendo el verso, mi carne también reposará confiadamente. ¿De qué está hablando? Mi ser, mi alma, mi carne, mi todo te anhela.
Vea entonces cómo de diferentes maneras en el Salmo 63 va a estar hablando de la necesidad de David. Cómo expresa esa necesidad más profunda del alma o de David, del salmista, en los momentos difíciles. Y esta debe ser nuestra experiencia, nuestra necesidad. No solamente como una experiencia de que nos sentimos bien, no, sino como esa experiencia de que hemos tenido comunión con el Señor, que estamos en la presencia de Dios. En el verso 1 dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué es lo que tiene su alma? Sed de Dios. Pero también el verso 1 dice, mi carne te anhela, mi alma, pero también mi carne, lo físico, te anhela. En el verso 3, mis labios te alaban. ¿Qué parte de su cuerpo alaba? Su alma, su carne, sus labios. Verso 4, mis manos levantadas te bendecirán. Mis manos, mis labios. Verso 5, mi alma es la que será saciada. Es la que necesita de ti. En el mismo verso 5 dice, con mis labios y mi boca te alabaré con júbilo. Y en el verso 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué es lo que está unido a Dios? El alma. ¿Cuántas veces habló aquí del alma de David? En el verso 1, mi alma tiene sed. Verso 5, mi alma será saciada. Y verso 8, mi alma está pegada a ti. Y eso refleja todo el ser de David. Mis labios, mis manos, mi boca, mis palabras, aún mi mente cuando medito en ti. Todo está unido, apegado a ti. Cuando dice aquí apegada, utiliza la palabra dabak en hebreo, que quiere decir está ligada. No se puede separar de ti. Entonces cuando tengo necesidad, es como necesidad de tu presencia, es como si fuese necesidad de agua. Si usted no ha ido al desierto, pero ha salido al centro con 30 grados, sabe lo que es ir al centro de la Ciudad de México con 30 grados, 31 grados, o al metro en hora pico, y después de que va pasando por la Merced. Ya saben por qué. Necesita tomar agua, anhela tomar agua, pero nuestra alma anhela más la presencia de Dios, la comunión con Dios, que la misma agua se necesita en el cuerpo. La necesidad del salmista y el gozo más grande está en el alma, en la comunión con Dios. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Otro salmo de David. Su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, todo mi ser te alaba, pero también mis labios. Pero lo pueden escuchar, no solamente es algo interno, lo pueden escuchar. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 también nos muestra la obra de Dios en nuestro ser. Y no está hablando de una parte de nuestro ser. Dice de esta manera el verso 23, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. La obra del Señor no es solo en nuestras manos, solo en nuestra alma, es en todo nuestro ser, nuestra carne, nuestras manos, nuestra boca. Nuestra alma descansa y nuestros labios proclaman la grandeza de Dios. Nuestra alma está salva, es libre, aún nuestro cuerpo siente ese gozo y esa presencia de Dios. Yo quisiera que usted piense de esta manera. ¿Cuánto es la necesidad de Dios? Tenemos desde el año 1810 que inicia hasta el 1820-21 realmente, que se termina el movimiento de independencia, pero no hemos sido independientes. No hemos sido libres, ¿o sí? Somos libres de algo, pero tenemos otra opresión, de un gobierno extranjero, de un partido, de una presión económica, de
un interés, de una ideología. Siempre estamos pasando por dificultades, de la delincuencia, etcétera. ¿Sí o no? Siempre estamos así. Sin embargo, la libertad que el Señor nos ofrece, esa es libertad completa, permanente, eterna, que se siente en nuestro ser, aunque pasemos por momentos difíciles. Pero los últimos 2 versos, como conclusión, los últimos 2 versos, o 3 versos más bien, 9 al 11, nos van a hablar acerca de un contraste. Yo estoy pasando sufrimiento y alabo a Dios y busco a Dios y Él sacia mi vida. Es mi deseo mayor la comunión con Dios. Pero aquellos que no buscan a Dios, ¿cuál es su fin? Y los que buscamos y tenemos comunión con Dios de esa manera, ¿cuál es nuestro fin? De eso va a estar hablando. Mire, en el verso 9 va a hablar de aquellos malvados que van a los lugares más bajos de la tierra, al sepulcro o el Seol. ¿Cuál es su fin? Así como ser comida de chacales. ¿Qué es esto? Despojo, ¿no? Dice el verso 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Y en la última parte del verso 11 dice, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. O sea, su fin es destrucción, la muerte y ser comidos de chacales. Es destrucción. Dios los va a juzgar. Sin embargo, el final es algo hermoso para nosotros. El final donde los bienaventurados, donde los que profundamente tienen esa comunión con el Señor, anhelan la presencia de Dios. Por eso el tema de hoy, ¿no? El deseo de nuestro corazón, el deseo de la carne, el deseo del alma, debe ser o es satisfecha con la presencia de Dios. Buscar la comunión. Estas personas le alaban, le buscan, se llenan de alegría aún en los momentos más difíciles y son honrados por Dios. Tenía un compañero que hace unos meses me llamó. Yo estudiaba en CCH en Naucalpan, por allá del 86, perdón. 86, 87. Y conocí a un compañero, Miguel. Y había otro compañero que era de una iglesia nazarena, Séptima Iglesia del Nazareno. Y nos conocimos ahí, pero mi compañero tenía como 31 años y yo tenía como 16 años. O sea, era mucha la diferencia, pero éramos buenos amigos. Y entonces luego él, siendo mayor, me platicaba de sus dificultades, ya como persona casada y estudiaba. Mira, es que pasó esto. Y yo le decía, es que mira, la Biblia dice esto. Y la Biblia dice esto. Y un día nos encontramos a este compañero, ya no me acuerdo su nombre, en la biblioteca. Y bueno, por ahí supe que era cristiano y empezamos a platicar. Y luego él, su esposa era dentista, y luego fui a visitar a su esposa para un tratamiento y le dice a su esposa, oye, ¿qué crees, Lulú? Que Naún y otro compañero ven las dificultades y ellos ven alegría y ven gozo. Cuando hay, o sea, para nosotros era algo común. Desde niños hemos escuchado la palabra de Dios y sabíamos que Dios nos hacía pasar por esas pruebas y dificultades y Dios estaba con nosotros. Pero él, una persona que no conoce a Dios, para él pensaba que era una manera extraña de pensar y de vivir, ¿no? Hace unos meses me llamó porque me dice, ¿qué crees, Naún? Una de mis hijas se casó con uno de tu religión y ahora ella es cristiana, ella como tú. Y dije, bueno, por algún lado Dios tiene que hacer la obra, ¿verdad? Con ellos. Pero a lo que voy es, ¿cómo tenemos una perspectiva diferente de la vida? Pero también no solo es la perspectiva, el final. Mientras aquellos sufren y van a la destrucción, nosotros también pasamos por pruebas, igual que los demás, ¿o no? Por trabajo, igual que los demás. Pero nosotros confiamos en el Señor, tenemos comunión con el Señor. Y entonces dice el verso 11, pero el rey se alegra en Dios, está hablando de David, se alegra en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Pero ¿se acuerda cómo empezó en tierra seca y árida? Verso 1,
Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero ¿cómo concluye? Pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por Dios. ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy? ¿En qué prueba estamos? ¿Buscamos la comunión con Dios? ¿Anhelamos la presencia de Dios? ¿Buscamos alabarle y decir, Señor, en tus manos, en tu nombre, mis manos alzaré y dejaré toda mi angustia, mi dolor en ti? Y tú me levantarás y me fortalecerás. Este debe ser el momento en que nosotros nos levantamos para bendecir a Dios y honrarle. Los momentos más difíciles. En este momento no solo hablo de este gobierno, cualquier gobierno, porque nos ha pasado igual. La iglesia siempre sufre con uno u otro gobierno. Pero la palabra del Señor nos llama bienaventurados, dichosos, cuando aún por causa de mi nombre los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Esta semana asesinaron, les decía, a un joven que defendía los valores y la palabra de Dios, Charlie Kirk. Y nosotros decimos, bueno, pobre joven, 31 años, dejó a su esposa, 2 hijos. Pero el Señor no olvida y el Señor hace la obra y guarda a aquellos que confían y aún están dispuestos a entregar su vida por el Señor. No es un testimonio ni nada así, pero leía en las noticias y un hombre llamado Elon Musk, no sé si alguien ha escuchado de él, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Dijo, sabiendo lo que pasó, yo voy a darles todo lo necesario a los hijos de este hombre, Charlie Kirk, para que vivan y para que estudien. Y no sé si a este hombre le haga falta el dinero, pero le va a solventar todo. ¿Dios se olvidó de este hombre que ya falleció? No, Dios no se olvidó. Y yo creo que aún en el dolor, muchos pueden alabar a Dios. Y yo creo que eso da valor a muchos para decir, defendemos la palabra de Dios y defendemos lo que el Señor nos ha enseñado y cómo vivimos. Lo que he aprendido desde niño, desde mi infancia. Por eso ahora podemos decir, Señor, de madrugada te buscaré, aún esté en tierra seca y árida. Vamos a ponernos en pie y oramos. Señor Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos buscarte. Te anhelamos y el deseo más profundo de nuestro corazón es tener comunión contigo. La necesidad de ti es el anhelo de nuestra carne y nuestro ser. Y no solamente te alabamos con nuestros labios, nuestras manos, nuestros labios, nuestra carne, nuestra alma. Cuando meditamos aún nuestra mente, nuestro corazón te alaba y te necesita. Hoy, Señor, más te necesitamos. Y gracias, Padre, porque muchos hombres y mujeres se han levantado para hablar de ti. Aún, Señor, yo recuerdo los pasos de mi padre yendo a lugares difíciles, caminando para llevar tu palabra y aún experimentando tal vez necesidades o riesgos, pero llevaba tu palabra. Recuerdo también a nuestro hermano Pérez, Leonilo Pérez en Oaxaca. Cómo dejó su tierra, dejó Chiapas, se mudó con toda su familia para ir a las sierras, a los lugares difíciles. Estuvo siendo perseguido, pasó hambres, pero hablaron tu palabra. Tal vez no fueron hombres ricos, ni afamados, ni reconocidos, pero sembraron la palabra aún en otros idiomas nativos, maternos, y dejaron su vida, plantaron su vida allí. Y Señor, han dado fruto, hombres y mujeres, iglesias que ahora te buscan y te conocen, Señor, y así como ellos, grandes hombres de Dios, y Señor, hombres y mujeres que han entregado su vida por exaltar tu nombre, por honrarte a ti. Permite que tu iglesia aquí, nosotros, seamos esos hombres y mujeres que también sigamos el ejemplo de Jesucristo, de los apóstoles. E inclusive, Señor, digamos como Pedro, concede que con más denuedo hablemos de la palabra, del evangelio de ti, oh Señor,
Padre, hoy nos ponemos en tus manos y que siempre anhelemos y deseamos la comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.